Además, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Se siente como lo contestan que están bien. Amén. Bien, en el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en el único tema que ustedes vienen a meditar: la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo recibirla? ¿Qué produce ella? Tantas cosas que se logran a través de la palabra. Y en lo que leíamos en el libro de Hebreos, tanto en el capítulo 12, para los que no habían llegado, como ahora en el capítulo 4, Dios da a entender, y casi en toda la escritura, que su palabra es realmente todopoderosa. Leíamos en el Salmo 33, no sé si se acuerdan, en el versículo 6, que por la palabra fue hecho todo el universo. Y les decía, hermanos, que la palabra misma, aparte de haberlo hecho, también lo sostiene. O sea, que lo que usted leyó en Hebreos 12, donde nos dice que la vez que Dios habló directamente, la gente se tapaba los oídos y no quería que se le siguiera hablando, y que Moisés estaba, ¿cómo era que estaba Moisés? Temblando y espantado. Realmente oírlo, decíamos, es una experiencia muy grande. Pero que hoy, hermanos, Él cambió la manera, porque en Hebreos 11 dice, el versículo 1, si quieren lo pueden mirar, Hebreos 11:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, es decir, por medio de lo que Jesús inspiró a los apóstoles. Él le dijo a los apóstoles: cuando venga el Espíritu, Él les va a revelar todo lo que yo les enseñé y les va a recordar todo lo que yo les dije. Así que la manera de Dios hablar hoy es la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Pero el detalle, hermanos, en cuanto a la palabra que vamos a tratar de meditar en la mañana de hoy, es cómo yo la recibo. ¿Cuál es mi actitud? Porque ¿sabe una cosa? Dependiendo de esa actitud, es que Dios esculpe o talla una obra en usted. Dependiendo de cómo usted incluso se sienta, cómo se dispone para escuchar, todo implica, hermanos, su temor, su reverencia. Así que vamos a empezar mirando un pasaje que ya leíamos. Entonces vamos a repetirlo, el de Salmo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová, Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Lo que dice el versículo 9. Mire bien el 9. El 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. O sea, Dios dijo: hágase la luz, y de una apareció la luz. Háganse las aguas, y apareció el agua. Cuando Jesús nos visitó aquí en la tierra, Él le decía a un demonio: sal de él, y el demonio salía. Maldijo una planta y la planta en el instante se secó. Un día, un centurión llega donde él a hablarle y a pedirle por un criado que estaba convaleciendo en su cama. Y Jesús se dispone a ir para llegar a su casa, pero el centurión lo detiene y le dice: no, yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y con eso bastará. Y Jesús pronunció la palabra
Y dice la historia que en ese instante el enfermo sanó. A una mujer encorvada en una sinagoga también la tocó y se enderezó. A un leproso que se le acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme, Jesús le contestó, sí, quiero, sé limpio. Y fue limpio al instante. La palabra de Dios, cuando llega, cuando es pronunciada, hay una acción al instante. Siempre. Ahora, si eso lo llevamos al plano de nuestra obediencia, con relación al momento y a la forma y a lo que Dios nos dice, pudiéramos hoy tristemente notar que la higuera nos lleva ventaja, que los demonios obedecen más que nosotros. Ellos al instante salían de los cuerpos. La obediencia nuestra está un poco más retraída cuando Dios habla. Se detiene más. Y viene la pregunta, ¿no es la misma palabra que se le dijo a la higuera? ¿No es la misma palabra que se pronunció en las afueras de la tumba de Lázaro? Y que Lázaro, después de 4 días de muerto, se pudo levantar en el mismo instante. Vamos a empezar por ahí, hermanos, meditando por qué cuando Dios nos habla con esa misma palabra, nuestro proceder no es el mismo. ¿Qué ocurre en nuestra vida? Y pudiéramos seguir mostrando ejemplos. Uno de ellos, el que leíamos en Hechos 2, nos muestra la palabra que Hechos 2, a partir del versículo 37, cuando llega al 47, dice, al 41, perdón, los que recibieron su palabra fueron añadidos y se bautizaron aquel mismo día. Mire que es diferente hoy día. Hay como que hoy día como que se necesita un proceso de pensar, de yo espéreme Señor, que es que yo ahora por ahora. Y resulta que ante ese tipo de situaciones Jesús dijo, mira, deja las cosas como están. A varios que se le acercaron a Jesús con ese tipo de condiciones, Jesús les dijo, tranquilo, deje las cosas como están. Uno le dijo, déjeme que primero vaya y entierre a mi papá. Imagínense, el papá estaba vivo. Espérenme que me despida de mis familiares. No, Señor. Y termina diciendo Jesús, no, el que mira hacia atrás no es apto. Eso es algo, hermanos, que debiera ponernos a nosotros reflexionar. ¿Por qué, si Dios me dice a través de su escritura con tanta claridad un mandamiento, la obediencia mía necesita un proceso más largo? Entonces viene la pregunta, ¿qué será? ¿Cuál será esa causa? ¿Usted sabe? Vamos a mirar muchas cosas en la mañana de hoy. Así que vamos a empezar con ese texto de Hebreos 4:12. Usted lo acaba de leer. Dice que, oiga cómo dice, en cada palabra hay un detalle poderoso para que usted se quede perplejo pensando, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es espada, penetra, discierne. Mire todo lo que es y todo lo que hace la palabra. Mejor dicho, hermanos, si por la palabra fueron hechos todas las especies de aves, de mariposas, de cuadrúpedos, de plantas, de flores, y por la palabra fue constituido todo el universo que hoy vemos y aún el que no vemos, entonces uno tiene que preguntarse qué tanto poder tiene la palabra de Dios. Y definitivamente, hermanos, quizá por eso Dios prefirió dejarnos su palabra escrita para no seguir hablándonos directamente, porque es muy potente su voz y pone a temblar al que sea. Pero si la palabra escrita, hermanos, fue dejada de esta manera,
Dios también persigue lo mismo y ya lo hemos leído. Requiere de nuestro temblor, requiere de nuestro temor. Y estoy adelantando algo aquí ya, ¿no? Entonces dice este versículo, es viva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es viva, pero también es eficaz. Viva porque ella puede darle vida a todo lo que en tu ser está muerto. Y usted sabe, si se pone a analizar, en el interior de su mente, de su corazón y de toda su existencia, hay cosas muertas. Hay obras muertas. Que si usted dejara que la potente de Dios entrara como quisiera Dios que entrara, todas esas cosas muertas tomaran vida. ¿Sí? En el mismo instante. Si usted se pregunta y analiza cuánto tiempo tiene de ser cristiano, de estar escuchando, obedeciendo la palabra, pero los cambios no son como debieran ser debido a lo que ya conoce, entonces volvemos a lo mismo. Hay algo, y ahora lo vamos a escuchar de otra manera, hay algo que está fingiendo ser más poderoso que la palabra de Dios. Hay algo dentro de nosotros que está actuando con más poder que la palabra de Dios. Increíble. ¿Qué será ese algo? Vamos a mirarlo. No pierda el texto de Hebreos 12 porque vamos a mirar otras palabritas allí. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Vamos al versículo 1 hasta el 6. Yo, Pablo, miren el ruego de un siervo de Dios, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Esto era algo que estaba diciendo la iglesia de Pablo. La iglesia decía esto de Pablo. ¿Qué pasó? ¿No lo he encontrado? Vamos a repetirlo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Voy a repetirlo. Segunda carta a los Corintios 10, 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Escuchen. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ya aquí hay un dato de por qué a veces la palabra no entra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora póngale cuidado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Mire esto. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Por qué en la ciudad, en la congregación de Corinto, había dificultades para que el poder de la palabra de Dios lograra los efectos que Dios anhelaba? Bueno, en el versículo 1, hermanos, podemos ver una murmuración que se hacía contra el apóstol Pablo. A él se le acusaba de ser humilde entre ellos y duro cuando estaba lejos. Y eso era verdad. Acuérdense que la murmuración siempre se basa en la verdad. La murmuración no necesita mentira. ¿Sí? Luego, hermanos, el versículo 2. Habían hermanos que tenían a Pablo como un carnal. Y ya van dos detalles. Esto, hermanos, impide el buen proceder de la palabra. Pase al versículo 5.
Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene argumentos, tiene altivez y está lleno de desobediencia, la palabra no va a trabajar mucho. Miren los puntos ahí, versículo 5. Porque me estaba saltando el del versículo 4. Fortalezas. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Fortaleza es un muro, y en el plano espiritual son muros que va levantando el enemigo dentro de ti, tú lo dejas que construya, y esto te va a impedir que la palabra de Dios trabaje. Entonces, hay fortalezas, hay argumentos, y lo voy a mencionar. Pudiéramos mencionar varios ejemplos. La palabra de Dios a veces nos dice algo tan claro y el ser humano tiene argumentos para contrarrestar lo que la palabra dice. Y eso lo vimos cuando meditamos en el libro de Juan. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando Dios te hable a ti al oído del corazón, lo único que a ti te corresponde hacer es hacer silencio. Bajar la cabeza. Asimilar lo que se te está diciendo, y si lo que se está hablando tiene que ver contigo, llevarlo a la oración y pedirle a Dios que te ayude, es lo único. Pero si te pasa lo mismo que le ocurrió a los judíos, mientras Jesús enseñaba, los judíos empezaban a cavilar en sus corazones, empezaban a tejer una cantidad de pensamientos, como el día que Jesús entró a casa de Simón y una dama derrama un perfume a los pies del maestro. De la gente que estaba ahí, incluyendo a Simón, empezaron a hablar acá. Y no hay nada más poderoso en contra de la palabra de Dios que cuando tú estés escuchando la palabra, tu mente esté hablando. Porque la palabra no va a entrar. Y Jesús les dijo muchas veces: ¿por qué vienen a vuestra mente esos pensamientos? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Y en otra ocasión le dice: ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Todo esto, hermano, forma parte de esa fortaleza que el enemigo levanta, de esos argumentos que uno va gestando en la vida de uno para, a veces, sin darse cuenta, contrarrestar lo que Dios dice. Pudiéramos citar ejemplos, ¿sí? Acabamos de leer un pasaje en 1 Timoteo capítulo 2, donde dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. 50.000 damas en contra de este versículo, las que quieran. ¿Sí? Y pudiéramos sacar 50.000 ejemplos también. ¿Ya? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No, yo no creo que el bautismo se necesite para salvación. ¿Cómo hacen para contrariar a Dios? ¿De qué se llenan y con qué autoridad hacen para enfrentar al que un día conmovió la tierra? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para participar, para partir el pan. Entonces, el pan se parte el día primero de la semana. No, pero yo creo que lo podemos partir otro día. Argumentos, altivez, desobediencia. Entonces, hermano, la palabra no puede entrar. Y le voy a mostrar un último ejemplo. Un ángel llamado Gabriel visita a Zacarías. Cuando Zacarías ingresó al santuario, esto está relatado en el libro de Lucas, y el ángel le dice: mira, tu esposa Elizabeth, que ya ha pasado de la edad, va a tener un hijo. ¿Y qué le dijo Zacarías? No puede ser. Listo, mi hijo va a quedar mudo. Y quedó mudo. Deberíamos, hermanos, empezar a mirar lo que implica temer a la palabra, a la voz de Dios. Cuando Él habla, hermano, viene la pregunta: ¿cuál debe ser mi actitud? Volvamos a Hebreos 4. Yo creo que no lo han perdido, menos los que tienen celular. Dice: es eficaz
Cuando te dice que es eficaz, el apóstol Pablo dice algo similar en 2 Corintios 3:16, dice, toda la escritura es útil. Es lo mismo, es eficaz para corregir, para instruir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es tan eficaz que puede hacer de ti un hombre perfecto, una mujer perfecta, un padre perfecto, una madre perfecta, una relación perfecta, un hogar perfecto, pero hasta el día de hoy no se ha podido. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en nuestra vida, la verdad. Y ya lo inventamos, hermanos. Vamos a recordarlo. Debe haber algún argumento, debe haber alguna fortaleza, debe haber alguna altivez, donde la palabra de Dios llega y choca, y no entra, y no va a entrar, hasta que no se derriben esos muros. Es eficaz, ahora dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto sí que es un peligro, hermanos. Porque una espada que tenga dos filos, corta hacia adentro y hacia afuera. O sea que cuando la palabra entra a tu vida, corta todo, lo espiritual, lo material. El propósito de Dios al hablarte es destruir, es matar totalmente de una vez toda altivez. Es destruir toda desobediencia. Con la palabra, si usted pudiera usar un cuchillo de dos filos, para no hablar de espada en ese tiempo, usted tendría dificultades para agarrarlo. Así es la palabra de Dios. Ella hace por donde la mires. Por donde Dios te hable, quiere causar algo, quiere herir tu carnalidad, quiere destruirla. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si usted bajara esos muros, si usted bajara esa altivez, oiga, esa altivez, ¿de dónde surge la altivez? Surge del hecho, póngale mucho cuidado, de una semilla, si se puede decir de esta manera, que el enemigo siembra en corazones y a veces da como resultado el hecho de que yo no necesito que me enseñen. Ahí se fomenta la altivez. Yo estoy para enseñar. Usted me tiene que escuchar a mí. Y no solamente el enemigo logra esto en una persona, sino que también lo llena de un tono y de gestos que, volvamos a repetirlo con la misma palabra, demuestran que hay altivez. Ante eso, hermanos, cuando dice aquí, penetra el alma y el espíritu, quiere, hermanos, destruir esa altivez. Quiere llevarte a donde muchos fueron cuando se encontraron con Jesús. ¿Sabe a dónde fueron muchos cuando se encontraron con Jesús? A la obediencia. Y nunca dejaré de recordarles y compartir con ustedes el ejemplo de Zaqueo. Jesús no le había pedido nada a Zaqueo y ya este caballero estaba diciendo, si a alguien le he robado. Mira, Jesús me le ha dicho que dijera y hiciera esto. La mera presencia de Jesús había logrado esto en el corazón de Zaqueo. Si a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces. ¡Wow! La mera presencia de él produjo un arrepentimiento de este tamaño. Hoy, hermanos, Dios nos habla y la vida sigue así. Como que sí, como que no. Hoy sí, mañana no. Y a veces en tu soledad llega un momento en que la conciencia te pregunta, bueno, ¿y por qué tanto tiempo y todavía no creces espiritualmente? ¿Por qué todavía todo sigue igual? ¿Por qué todavía hablas de la misma manera? ¿Por qué todavía piensas de esa forma? ¿Por qué todavía tus reacciones son de esa forma?
¿Por qué será? Ella quiere penetrar, hermano, y partir el alma. Esa alma y ese espíritu altivo. La palabra de Dios lo quiere partir en esta mañana. ¿Sí? Lo quiere llevar a un solo punto, y lo voy a repetir, a la humildad en obediencia. Y quiero que recordemos este ejemplo, que también tendrán sus oídos cansados de escucharlo, pero nos va a servir siempre de mucho. Saulo, en el encuentro con Jesús, recibió la palabra directa y poderosa de Jesús, que no le quedó otra que decirle: ¿qué quieres que yo haga? Bajó todo su poderío, porque Pablo era un hombre poderoso, todo su prestigio, todo lo que él era y que tenía. Él termina describiéndolo en Filipenses 3 y dice: lo dejé por basura. Y vaya qué gran obra hizo Dios en este hombre. Sigamos avanzando, hermanos, los poderes que tiene la palabra de Dios y que quisiera con ellos actuar en nuestra vida. Entonces termina diciendo el versículo 12: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ella de una te pone contra ti mismo. Pero miren algo aquí, hermanos. Póngale mucho cuidado a esto que va a oír en este momento. La palabra de Dios tiene como propósito, al llegar a las intenciones de tu corazón y a tus pensamientos, ponerte en contra de tu desobediencia. Pero cuando no se recibe con humildad, te pones en contra de la palabra. Te pone en contra de Dios. A los corintios los puso en contra de su apóstol. Y no lo querían ver. Triste, pero cierto. ¿Sí? Lo echaron, hermanos, prácticamente. Tuvo él que escribir una carta, después que mandar a Timoteo, luego mandar a Tito, y cuando ya las aguas bajaron, fue que él pudo ir. Entonces, la altivez y toda desobediencia son los grandes impedimentos que nosotros le ponemos a Dios cuando Él nos habla. En Juan, capítulo 15, versículo 3, también conocido este pasaje, Juan 15, 3. Dice, lo conocemos, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cuánto poder tiene la palabra? La palabra puede limpiar. Entonces vamos a hacer un alto aquí en este pasaje para mirar dos cosas. La primera, los apóstoles, hermanos, el grupo de apóstoles estaba conformado por personas de una gran cantidad de pecados en su pasado. Uno puede ver a Pedro, a Mateo, también era un saqueo también, ¿verdad? Un publicano. Uno puede mirar a un Simón Celote, era un revolucionario. Y varios de ellos, como también Bartolomé, eran personas que realmente tenían un corazón y una mente sometida al pecado. ¿Qué hace Jesús? Póngale cuidado. Un día, cuando pasó por donde ellos estaban, les dijo una expresión: síganme. Y ellos al instante dejaron todo y lo siguieron. Ahí hay un gran punto de partida. Cuando usted obedece en el instante, entonces la palabra de Dios empieza a trabajar. Por eso este versículo: ya ustedes están limpios. Pero recuerden que él dice, aunque no todos en este mismo relato. ¿Y saben por qué? Porque hubo uno de ellos que no dejó todo. Judas
mantuvo la altivez en su corazón de seguir amando lo de los amigos. ¿Sí? Judas siguió contemplando en su corazón la idea de no limpiarse. Esa es la primera parte. La segunda parte que debemos meditar aquí, hermanos, es cuánto hasta el día de hoy ha limpiado la palabra de Dios en tu vida. ¿Ha logrado limpiar tus pensamientos ya? ¿Son puros tus pensamientos? ¿O todavía piensan cosas feas? ¿Tus palabras? ¿Tus reacciones? ¿Cómo son? Entonces, esa limpieza, amados, la puede lograr la palabra. La palabra puede limpiar pensamientos, vocabulario, reacciones, actitudes, trato. Puede, hermanos, labrar una buena obra en ti. En Hebreos 2, volvamos a Hebreos, te va a decir entonces el remedio para que salgas de la situación en la que quizá estés cautivado. En Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1, te dice algo muy contundente y necesario. Hebreos 2, 1. Hermano Carlos, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por... Solamente el 1, hermano. Gracias. ¿Es necesario qué? Que le pongas más diligencia. Ahora mira esto. No a lo que tú piensas, no a lo que tú tienes en la cabeza, sino a las cosas que has oído de la palabra de Dios. A eso que tú oyes de la palabra de Dios, debes ponerle toda diligencia. Entonces, surge una pregunta. ¿Con cuánta diligencia nosotros atendemos las cosas que escuchamos? ¿La escuchas acá? Gracias a Dios tienes la facultad de volverla a escuchar si entras al canal. Y ahora tienes la copia de los temas para que no tengas ninguna excusa de ponerle más diligencia a las cosas que has oído. Ahora sí, hermano, continúe con la lectura, por favor. Ahí 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pues como dice el capítulo 12, si se desechó al que amonesta, el que amonestaba sobre la tierra, no deseches al que amonesta desde los cielos, porque aún desechando lo que fue amonestado desde la tierra, recibió ¿qué? ¿Cuánto más si desechas al que te habla desde los cielos? Hoy, hermanos, hoy hay un sufrimiento. Póngale cuidado. Hay un sufrimiento en la vida nuestra porque la obediencia que yo quisiera ver en mi familia no está, no la veo. Y quisiéramos ver a más miembros de la familia en obediencia. Pero el detalle, hermanos, es cuánto de la palabra de Dios ha hecho efectos en tu vida para que tu familiar vea el poderío de Dios en tu vida. Mire que allá en 2 Corintios termina diciendo así. Si usted se concentró, allá dice que estamos dispuestos a... ¿Cómo dice? 2 Corintios, donde estábamos, en el capítulo 10, pero ahora en el versículo 6, habíamos quedado en el 5, dice, y estamos prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
cuando la gente vea un carácter de perfecta obediencia en nosotros, va a ser más fácil llegarles. Cuando tus hijos vean, cuando tus padres, tus hermanos, tus familiares, el entorno que te rodea, vean que tú eres obediente, que no te pierdes un estudio, una prédica, que quieres siempre demostrarle a Dios que lo amas, que obedeces, estás marcando un terreno en tu familia. Ellos, por muy necios o tercos o duros que sean, están viendo un ejemplo. Y esto va a ser tu arma. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia tuya hacia tu padre a veces se ve reflejada en la obediencia de nuestros hijos hacia nosotros como padres. ¿Entendieron? Él es nuestro padre y debiéramos obedecerle, así como queremos que nuestros hijos nos obedezcan en todo. Pero queremos y hasta exigimos la obediencia a los hijos, pero nuestra obediencia con Dios ante su palabra a 3/4. Y así es difícil. Vamos a la última parte, hermanos. ¿Qué debemos hacer entonces para que la palabra de Dios trabaje en nosotros? Ya mencionamos uno. Lo voy a repetir. Atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Repase, hermano, lo que usted oye. Medítelo. Vuélvalo a escuchar. Si puede encender su computador donde usted escuche. Gástele tiempo. Ocúpese en su salvación, hermano. Otro aspecto, en 1 Timoteo 6:3. Este pasaje te lleva a la idea de que te conformes con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No tienes necesidad de otro autor, de otro libro, de otro escritor. Confórmate con las sanas palabras de Jesús. Pero cuando nosotros rodeamos nuestro conocimiento de otros escritos, de otras situaciones, de otras cosas, hermano, claramente estamos mezclando, claramente estamos obstruyendo. ¿Sí? Acuérdate, la palabra de Dios es suficiente, ella es eficaz, ella es única, ella puede cumplir todo el proceso de Dios en nosotros. Efesios 2, dice el versículo 20, algo que debes hacer. Edifícate, o sea, déjate enseñar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí tengo necesariamente que decirles de este servidor, nunca, jamás, nunca van a recibir palabra encontrada en un libro, encontrada por aquí, no. Mi deber, hermanos, ante Dios y ante ustedes es transmitirles las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, otra vez, vamos a leer varios pasajes para que usted vaya mirando lo que usted debe hacer ante la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 3. Versículo 17, que lo leíamos en esos días. Yo repito los versículos, hermanos, porque les sirve de mucho a usted. 17 y 18, escúchelo bien. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Usted sabe de qué está hablando aquí? Está hablando de la palabra. Increíble, ¿no? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, donde está la palabra del Señor,
allí hay libertad. Me viene la pregunta, ¿tú eres libre, hermano, de toda situación pecaminosa? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mire hermano, lo que puede hacer la palabra de Dios, porque aquí está hablando de la poderosa visión del Nuevo Testamento en tu vida. Voy a repetirlo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, eso es el Nuevo Testamento, hermano, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, aquí hay un mandato para ti. Si la palabra de Dios no ha podido hasta el día de hoy lograr esa obediencia que Dios espera de ti, el dato de este texto es, siempre que la escuches, siempre que te acerques a la palabra, mírala y recíbela como el poder de Dios, como la gloria de Dios que te quiere transformar. Cada palabra que tú escuches, recíbela como el poder de Dios transformador. El poder transformador de Dios en cada situación. Transformación, hermano, en todo lo que todavía no hemos podido lograr ser. Transformación, hermano y hermana, de tal manera que llegues a los niveles de los cuales vamos a hablar ahora. Por ejemplo, si usted recuerda Tito 2, léalo, donde Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y que ya hemos hablado, ¿qué es sana doctrina? Sana doctrina, hermano, nunca olvide, tiene que ver con la manera en que yo obedezco a Dios, la manera en que yo me conduzco. Entonces, si la palabra de Dios, hermano, usted la toma con la humildad, con la actitud de mirarla como el poder transformador de Dios en usted, versículo 2 de Tito 2, usted, amado hermano, será un hombre serio. ¿Qué más? Sano en la fe. Miren el pasaje, por favor. Hombres. Si la palabra de Dios ejerce su poder en ti, tú vas a ser sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Si el poder de la palabra de Dios logra derribar en ti argumentos, fortalezas, altivez, tendrás estas características. Y contigo, hermana, yo no sé por qué a las mujeres les mandaron 3 versículos aquí, a los hombres uno solo. Ustedes serán reverentes. Si la palabra de Dios ejerce su poder transformador en tu vida, como viva y eficaz, tú serás una mujer reverente. Serás una mujer no calumniadora, no esclava de ningún pecado. Escucha esto, serás una maestra del bien. ¿Qué es una maestra del bien? Una que enseña con su ejemplo. Serás capaz de con tu ejemplo enseñarles a otras cómo se ama a un marido. Podrás amar a tus hijos. Si la palabra de Dios lograse derretir la fortaleza que hay en ti, la altivez que hay en ti, serás una mujer prudente. Serás casta, cuidarás tu casa, serás sujeta a tu marido y evitarás que se murmure o que se blasfeme de la palabra de Dios. Si eso no se ha logrado todavía en nosotros, hermanos, hermanas, algo está pasando. Sí, hay altivez todavía, hay soberbia. Es decir, usted es soberano, usted es soberana. Y para los jóvenes, chicos, que ayer el viernes empezamos y queremos que lleguen más. Si la palabra de Dios ejerce su poder en los jóvenes, serán prudentes, serán
serios e íntegros. Versículos 6 y 7. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios, de verdad, en el momento en que se pronuncia, quiere transformar. Pero requiere de toda la humildad, de todo el temor, de toda la humillación ante Dios. Debes reconocerla como espada de filo. Debes reconocer la palabra como el poder transformador de Dios. Debes reconocerla como la única guía, la única herramienta que puede darle vida a tu vida. Y por último, hermanos, para esto vamos a repetir algo que hemos compartido en otras ocasiones. El ejemplo de los hermanos del primer siglo consistió en que ellos aprendían juntos. ¿Entienden? Ellos, dice la Biblia en Hechos 2:46, que todos los días perseveraban en el templo de la doctrina de los apóstoles. ¿Y nosotros cuántos días perseveramos? En Efesios 2:22, el Señor quiere que seamos enseñados juntos, no 4 solamente, juntos, todos, para que el cuerpo, la iglesia, crezca como un edificio bien coordinado. Pero cuando usted se da el lujo, hermano, si es que es un lujo, de no acudir a la enseñanza, se pierde la coordinación del cuerpo. Por último, hermanos, eso tiene que ver con la comunión. Nosotros fuimos hechos en Cristo Jesús para buscar de Él y aprender de Él en comunión, como lo hacían los hermanos de aquel momento de la Escritura. Hermanos, ¿es poderosa la palabra de Dios? Amén. ¿Ha ejercido su poder en tu vida? Amén. ¿Lo está ejerciendo o hay algo que lo está obstruyendo? Lo está ejerciendo. Lo está ejerciendo, gloria a Dios. Requerimos de más humildad. Amén. Hay que pedirle a Dios que nos despoje de toda altivez, de toda soberbia, de toda fortaleza, de todo argumento. Que Dios nos bendiga. Amén.